En este video voy a analizar un incidente que me pasó hace unos días con un alumno. Este alumno terminó aterrizando en el mar, o sea, amerizó o acotizó. Quiero hacer énfasis en que el resultado no es producto del error del alumno. De hecho, él hizo muy bien su vuelo y siguió correctamente las instrucciones. La causa tal vez fue la combinación de un poco de mala suerte, que durante los meses de verano el clima en Miraflores es un poco impredecible, y algunos errores que me atribuyo a mí como instructor al momento de tomar decisiones o de guiarlo. Pero el alumno actuó súper bien. De hecho, no le pasó nada, no sufrió ni un rasguño debido a sus buenas reacciones. Para ponerlos un poco en contexto, en Miraflores, en Lima, se vuela dinámico. Se utiliza solo la brisa marina que choca en los acantilados y sube. Es un vuelo muy sencillo, muy fácil, muy predecible sobre todo. Con mucha certeza se conoce en qué lugares se va a subir, cuánto viento se necesita para poder elevarse, y muy rara vez tenemos que aterrizar en la playa. Más aún cuando volamos o cuando guiamos alumnos, porque los sacamos a volar cuando las condiciones están perfectas. Eso prácticamente todo el año, menos en algunas semanas de verano, digamos, entre fines de enero, febrero y algunas semanas de marzo. ¿Qué pasa? Que en estas semanas es muy caliente y por más que tengamos la medición de un buen viento, buena dirección del viento, veamos otros parapentes despegar e irse inmediatamente hacia arriba y volar perfectamente, a veces despegamos y sencillamente nos agarra una gradiente de viento. Lo que significa que hay como una doble capa. Despegamos con buen viento, bajamos unos metros y en esa poca diferencia de metros agarramos una capa en la que no hay viento y por lo tanto no podemos subir. Eso es algo bastante común en los meses más calientes, en las semanas más calientes del verano. ¿Qué es lo que le pasó a este alumno? Despegó con excelente viento, había muchos parapentes volando sin ningún problema, pero bajó un poquito, bajó unos metros, agarró una gradiente de viento y ya no pudo elevarse. Acá ven cómo él despega sin problemas, baja unos metros. Yo le indico que gira a la derecha para que vaya al faro donde se sube mejor, pero estos poquitos metros que perdió hizo que ya no pueda aprovechar la corriente ascendente de viento. Y ven acá como, a pesar de que se pega al acantilado para usar el viento, en vez de subir se mantiene apenas e inclusive empieza a bajar. Entonces acá yo le indico al alumno por radio que mantenga el rumbo, que no se pegue mucho tampoco porque puede ser peligroso, y que siga el contorno de la ladera. Acá la ladera disminuye un poco su altura, pero aún así pega bien el viento si es que se encuentra ascendencia dinámica. En esta ladera de acá el viento pega bastante bien a veces. El alumno se pega, pero ya cuando veo que no está ganando altura, es peligroso que el alumno mantenga su distancia con la ladera porque podría terminar en la pista. Entonces le digo que gira a la izquierda y se vaya a aterrizar al mar. Gira a la izquierda y te vas a aterrizar a la playa. Gira a la izquierda, vete a la playa. Gira. Ahí le digo que gire y que vaya a aterrizar al mar, a la playa, ¿no? Ahora, algo importante que mencionar. Esta playa se llama Punta Roquitas y es la playa más extensa en Miraflores, donde se puede aterrizar. Yo prefiero hacer que el alumno haga su aproximación acá, empiece en la mitad de la playa y no desde el inicio de la playa. Digamos, este vendría a ser el inicio de la playa. ¿Por qué? Porque en esta zona de acá hay algunos obstáculos que podrían ser peligrosos. Hay un cable de alta tensión que va desde la cima del acantilado hasta la playa. Hay un puente peatonal. Hay una playa de estacionamiento para automóviles. Y usualmente hay muchos bañistas. Por lo que intento siempre evitar que el alumno llegue hasta acá al inicio de la playa para hacer su aproximación. Además, como la playa es sumamente extensa, no es necesario. En condiciones normales el alumno empieza su aproximación de la mitad
hace orejas y termina aterrizando en esta zona de la playa, Punta Roquitas, que es bastante segura. No hay mucha gente y no hay muchos obstáculos. Ahí le indico al alumno que haga orejas. Pero acá me percato que el alumno, lejos de ir lento y perder altura, que es lo que usualmente pasa acá, porque el viento viene del sur, viene en esta dirección. Entonces si hacemos orejas con poco viento, vamos a volar más o menos lento y vamos a ir perdiendo altura. Pero esto no pasaba. El alumno con sus orejas avanzaba bastante rápido hacia la dirección de este pequeño muelle y no perdía altura. ¿Qué pasaba? Que este día había como una especie de colchón de lift, de ascendencia sobre la playa. El día estaba tan caliente que era como que la ascendencia no estaba cerca a la ladera, sino estaba sobre la playa. Que también es un fenómeno no muy común, pero que a veces pasa. Este colchoncito de ascendencia hacía que el alumno, en vez de perder altura y que pueda aterrizar en un sitio seguro, lo más probable es que con sus orejas, que sabemos que las orejas es una técnica para perder altura rápidamente, iba a terminar muy cerca al muelle o iba a terminar chocando el muelle o aterrizando en el muelle. Por lo que le dije que suelte las orejas y que pase el muelle, que su prioridad era pasar el muelle. Y acá vemos como por las justas a unos metritos pasa el muelle. Este muelle de acá puede ser bastante peligroso si lo impactamos con mucha velocidad, porque las rocas son bastante grandes, son filosas. Podría ocasionar que el alumno, si aterriza con mucha velocidad, se pueda romper un pie o una pierna o se pueda golpear duramente. Por eso mi prioridad fue que él pase este muelle. Y lo hizo muy bien, pasó el muelle. Ahora, usualmente con marea normal, toda esta zona de acá está seca. Digamos, en esta raya es donde el mar llega. Pero ese día estaba la marea particularmente alta. Vemos como las olas llegan prácticamente al puente peatonal, que es muy inusual. Tanto es así que los bañistas y los surfistas apenas tenían una franjita donde pararse. Lo normal es que utilicen toda esta área para poner sus toallas, sus sombrillas. Y el alumno llega a aterrizar. Tenía muy pocos centímetros de agua. Esto a veces nos pasa y lo que hacemos es tiramos la vela al lado contrario hacia la vereda y no pasó nada. Pero como la marea estaba tan alta, inmediatamente vino una ola y lo cubrió por completo. Él aterriza, quiere matar la vela a la vereda, pero la ola inmediatamente lo cubre. Lo cubre a él y a su parapente, obviamente. Y aquí viene la parte peligrosa. Si él hubiese estado un poco más abierto al mar y nadie lo hubiese auxiliado rápidamente, el riesgo está en que te enredes con las líneas. Afortunadamente había muchos bañistas y lo pudieron auxiliar. Esta es otra cosa bastante riesgosa, que el parapente tape nuestras cabezas. Y eso podría hacer que el piloto, al sentir que no puede salir a superficie porque está cubierto por el parapente, entre en pánico y eso pueda ocasionar que inclusive se ahogue. Si eso nos pasa en un amerizaje, un aterrizaje, hay que mantener la calma. Sabemos que el parapente lo podemos sacar rápidamente sobre nuestras cabezas o inclusive podríamos sumergirnos e intentar salir por otra parte. Afortunadamente acá el alumno estaba muy cerca a la orilla y solo parándose pudo solucionar. Además tuvo bastante ayuda desde el inicio. Vemos como más de 5 o 6 surfistas inmediatamente jalaron el parapente para evitar que este sea llevado más hacia el mar y también lo ayudaron a incorporarse. A pesar de que se ve que el parapente es jaloneado múltiples veces, afortunadamente no sufrió mayor maltrato. Tanto el alumno como el parapente salieron prácticamente invictos de este incidente. El alumno no recibió ningún rasguño y el parapente solamente tuvo 2 cortes pequeños.
y un par de líneas rotas. Siempre es difícil salir del mar cuando hay olas. Se ve dramático, pero si se conserva la calma y se hace con tranquilidad, se sale. El riesgo, el peligro está en que el piloto, el alumno entre en pánico. Va a venir las olas, nos va a empujar, nos va a hacer caer de nuevo, pero nos va a ir botando poco a poco. Ahora, algo también que tengo que mencionar es que el alumno, todos nuestros alumnos vuelan con un chaleco salvavidas. En este caso, el chaleco salvavidas falló. Vemos cómo se infla, pero se desinfla inmediatamente. Nosotros todos los años lo revisamos y hemos descubierto tal vez una falla de fábrica en algunos de estos chalecos que después describiré con mayor detalle. El truco también para no dañar el parapente es esperar que la ola nos traiga el parapente y en vez de nosotros jalarlo, solamente retenerlo para evitar que la ola se lo vuelva a llevar. Esperamos a que la ola vuelva a empujar el parapente hacia la orilla y lo retenemos, y así poco a poco lo vamos sacando, porque si jalamos el parapente, al estar lleno de agua lo vamos a desgarrar por dentro. Aquí vemos como ya está en una zona medianamente seca. Igual las olas vienen, molestan, pero ya está fuera de riesgo. Es muy agotador, eso sí. Gracias. Tuvimos la suerte de que han habido una docena de surfistas y bañistas que han ido a apoyar. Y esto ha hecho que el riesgo de tener un accidente mayor sea casi nulo. Con tanta gente ayudando, el alumno se pudo incorporar rápidamente. Bueno, a este alumno le pasó de todo. Su chaleco salvavidas no se infló, las líneas se enredaron en sus pies, el parapente lo cubrió. Todo lo que nos podría pasar en un amerizaje. Y lo que lo salvó fue haber aterrizado cerca a la orilla, que haya habido tanta gente dispuesta a ayudarlo. Yo particularmente siempre he tenido la duda en estas circunstancias en que el alumno se dirige a un obstáculo tan peligroso como estas rocas, en el que hay dos opciones: o chocar con las piedras, con las rocas, con el muelle o un muro, o decirle sencillamente que se abra al mar y aterrice en el agua. Entonces, en las veces que me ha tocado elegir o guiar al alumno, nunca le he dicho ve al mar, aterriza en el mar. Pero siempre me quedaba la duda si tal vez hubiese sido la mejor opción. Yo creo que en este caso la mejor opción, dado que acá en Lima el oleaje es tan bravo, es tan fuerte, es buscar aterrizar sobre tierra. Ya con este video no me queda tanta duda. Veo que aterrizar en el mar acá en Lima puede ser sumamente peligroso. Si este alumno no hubiese recibido la ayuda inmediata, tal vez otra hubiesen sido las consecuencias. En cambio, el aterrizar en una zona de obstáculos sí puede terminar en una fractura, en una lesión, pero más de eso no va a trascender. Entonces, como conclusión es evitar siempre a toda costa aterrizar en el mar. Si hay que aterrizar duro, fuerte, en una zona de obstáculos, es preferible. En esta oportunidad se tuvo mucha suerte, pero no siempre se va a tener la posibilidad de recibir ayuda inmediata de tantas personas. Obviamente yo cuando vi esto bajé un parapente, demoré un par de minutos o tal vez un poco más en llegar, que es tiempo suficiente para que una persona que no reciba ayuda en el mar inmediatamente sufra consecuencias fatales. Otra lección que nos deja esto es que el chaleco salvavidas es una gran ayuda, pero puede fallar. Y en circunstancias en el que un piloto puede terminar tan enredado con las líneas y puede ser cubierto por el parapente, por más que se haya inflado el chaleco, aún así no podría evitar que el alumno entre en pánico y pueda ahogarse, inclusive en muy poca profundidad. Vemos como el alumno está a centímetros, tiene centímetros de profundidad, pero aún así, al enredarse con las líneas,
uno podría ahogarse estando echado, sin poder pararse inclusive. Sin embargo, el chaleco salvavidas sí ha salvado en más de una oportunidad a parapentistas que han terminado acuatizando, tanto en monoplaza como en biplaza. Así que es algo 100% recomendable. Pero puede fallar, como en este caso, así que no nos debe dar un falso sentimiento de seguridad. Otra lección que nos deja este incidente es que, a pesar de ver otros parapentes volando más alto perfectamente, hay que tener especial cuidado en las semanas más calurosas del verano acá en Miraflores, porque son muy engañosas. Si se va a sacar un alumno a volar con poca experiencia, es mejor esperar a que el día enfríe un poco, o estar 100% convencido de que este alumno no irá a aterrizar en la playa, más aún en un día de marea alta. Siempre tenemos que estar muy atentos a la marea. En este caso yo me confié, si bien en la playa Pampilla, que es donde aterrizamos normalmente, la marea se veía alta. Esta es la playa Pampilla, la marea se veía alta. Me pareció que en la playa Punta Roquitas la marea estaba normal. Entonces pensé que en el peor de los casos, si aterrizaba acá en esta playa en Punta Roquitas, no tendría problemas. Lo que no me imaginé es este colchón de lift que había sobre la playa y que lo obligó al alumno a pasar la playa y terminar justo en la playa Pampilla, donde la marea estaba súper alta y donde no había orillas. Por lo tanto, si en la playa más cercana al parapuerto, Pampillas, no hay donde aterrizar, sencillamente, desafortunadamente, ese día los alumnos no deben volar. Alumnos e inclusive podría también añadirse vuelos biplaza, porque si esto te pasa con un pasajero, el riesgo y los problemas se incrementan. Tener a un pasajero que no sabe nada del parapente, o que inclusive no sepa nadar, puede hacer que este, inclusive con un chaleco, entre en pánico, y sacarlo de esa situación puede ser muy complicado si no se recibe ayuda inmediata. Entonces hay que tener especial precaución en los meses de verano, en las semanas de verano más calientes y en los días en que la marea esté muy alta. Bueno, y te preguntarás qué pasó con el chaleco salvavidas. Ahorita te lo explico. Estos son los chalecos salvavidas que usamos en Miraflores. Lo que normalmente revisamos está al lado derecho, que es la válvula de CO2 y el hinchador automático. Pero al lado izquierdo se encuentra este hinchador manual u oral. Entonces aquí, si el chaleco se desinfla o no tiene suficiente presión, la persona que lo porta puede inflar el chaleco a través de esta cañita, este jeve. Si uno lee las instrucciones, se recomienda la revisión de la parte del hinchador automático, pero esto de acá ni lo mencionan. ¿Y qué pasó? Que en el chaleco que usó el alumno, esta parte de acá, este hinchador, estaba completamente reseco o desgastado. O sea, se salió completamente. Y esto hace que cuando la bombona de CO2 infla el chaleco, todo el aire, toda la presión sale por acá. Y el chaleco queda completamente inutilizado. Así que aprendimos una gran lección. Revisar tanto el lado derecho, donde está el hinchador automático y la bombona de gas, y el lado izquierdo, donde se encuentra el hinchador manual u oral. Esto sería todo en cuanto al análisis del amerizaje del alumno. Si te gustó este video, no olvides ponerle me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.